¿Qué hay? Bien, en este vídeo vamos a continuar estudiando la primera fuerza del mercado, que es la demanda. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os he puesto el esquemita de lo que vamos a ver hoy, que es los movimientos y desplazamientos de la curva de demanda. Bueno, vamos a empezar recordando algunos conceptos. Primero vamos a recordar lo que era la curva de demanda que hemos visto en el ejemplo anterior, en el vídeo anterior. Y la curva de demanda no es más que una representación gráfica que lo que hace es relacionar el precio y la cantidad demandada de un bien. El precio de un bien y la cantidad demandada. Y hemos dicho que la curva de demanda lo que hace es mostrar la relación inversa que existe entre las dos variables. Si os dais cuenta, si yo pongo un precio según esta curva de demanda con esta forma decreciente, al precio P sub 1 se demanda Q sub 1. Y si aumenta el precio, se demandaría una cantidad menor que sería Q sub 2 de ese bien. ¿De acuerdo? Es decir, estamos viendo que hay una relación inversa. A medida que aumenta el precio del bien, disminuye la cantidad demandada por los efectos renta y sustitución que explicamos en el vídeo anterior. Bueno, pero además de eso del precio, decíamos que en la demanda pueden influir otros factores. Es decir, bueno, uno es el precio, que ya hemos analizado en la curva, pero también está el precio de otros bienes, la renta y los gustos. Cuando cambian estos factores, hemos visto que cuando cambia el precio, la demanda varía, pero también cuando cambia el precio de otros bienes, la renta o los gustos, la demanda también va a cambiar. Y eso es lo que va a provocar pues, los desplazamientos de la curva de demanda. ¿De acuerdo? Bien, entonces en este vídeo vamos a centrarnos en hacer una pequeña introducción, porque en vídeos posteriores lo que haremos es analizaros más en profundidad qué es lo que ocurre o por qué se desplaza y se mueve la curva de demanda. Nos vamos a adentrar primero en los movimientos de la curva. Es decir, ¿por qué se está moviendo? ¿Por qué se puede mover la curva? Bueno, no es que se mueva la curva, es que nos movemos dentro de la curva. Tenemos una curva de demanda como la que he representado aquí y los movimientos dentro de la curva de demanda se producen porque varía el precio del bien. Es decir, varía el precio del bien que se está analizando, que es el primer factor. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso de los movimientos dentro de la curva? Bueno, pues lo hemos explicado más o menos anteriormente. Es decir, si vemos cuando tenemos un precio P sub 1 de un bien cualquiera, según la curva de demanda que yo he dibujado aquí, pues se demandaría una cantidad Q sub 1. Imaginemos que se produce un incremento del precio y pasa de P sub 1 a P sub 2. Pues según esta curva de demanda, la cantidad que se demandaría sería Q sub 2. Sería este punto de aquí. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que ante variaciones en el precio, cuando ha variado el precio, en este caso ha aumentado el precio, pasando de P sub 1 a P sub 2, nos hemos movido de un punto a otro. ¿Verdad? Es decir, nos hemos movido dentro de la curva. Entonces se dice que cuando el precio del bien varía, lo que se produce es un movimiento dentro de la curva de demanda. Pasamos de un punto a otro. En este caso ha ascendido, pero si descendiese el precio del bien, pues, por ejemplo, si pasásemos del P sub 2 al P sub 1, pues el movimiento sería el contrario, nos moveríamos hacia abajo, pero dentro de la curva. Es decir, la curva no varía, ¿de acuerdo? No hacemos una curva nueva, nos estamos moviendo dentro de la misma curva de demanda. ¿Vale? Lo que también puede ocurrir es que la curva se desplace. Es decir, que la curva se mueva, varíe su posición. Y eso ocurre cuando se producen variaciones en el resto de factores. Es decir, cuando varía el precio de otros bienes, cuando varía la renta o cuando varían los gustos. Y cuando ocurre eso, pues igual que hemos visto anteriormente, cuando se producen variaciones en la renta, en los gustos, es decir, en las modas o en el precio de otros bienes, pues puede ocurrir que la demanda aumenta o disminuya. Aumente o disminuya. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que ya no nos vamos a mover dentro de la curva. Si os dais cuenta, la curva de demanda es un gráfico que solamente relaciona precio y cantidad. Que las demás variables, es decir, vuelvo a repetir, la renta,
los gustos y los precios de los otros bienes son como variables exógenas a este gráfico, es decir, no están contempladas en este gráfico. Entonces, lo que va a pasar es que los aumentos de demanda ya no se van a traducir en un movimiento dentro de la curva, sino que un aumento de demanda implica un desplazamiento. Imaginaos que por cualquier circunstancia, porque han variado la renta, porque ha variado las modas, porque ha variado el precio de otros bienes, que ya analizaremos en otros vídeos, aumenta la demanda de un bien. Pues ese aumento de demanda implica un desplazamiento hacia la derecha, os dais cuenta, hacia la derecha de la curva de demanda, desplazamiento. Y las disminuciones al contrario, cuando se disminuye la demanda de un bien porque ha variado el precio de otros bienes, porque ha variado la renta o porque ha variado los gustos, pues implica un desplazamiento hacia la izquierda. Por tanto, los desplazamientos se producen cuando varía los factores que influyen en la demanda y que no son el precio del bien. Y esos desplazamientos implican que la curva de demanda se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda. Cuando aumenta la demanda se mueve hacia la derecha, la curva se mueve hacia la derecha, lo vemos aquí. Y cuando disminuye la demanda, la curva se desplaza o se mueve hacia la izquierda, como vemos en este gráfico. Bueno, pues esta es una parte muy importante del mercado porque, claro, estas variaciones en la curva de demanda van a influir luego en los precios en los que se venden, a los que se venden los bienes. Y es bueno que lo entendamos bien. En los vídeos posteriores vamos a ir analizando por qué aumenta o disminuye la demanda y por tanto cómo se desplaza la demanda cuando se producen variaciones en alguna de estas variables, en el precio de otros bienes, en la renta o en los gustos. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.